¿Se debe de bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo como enseña Jesús? Bueno, existe una secta que se llaman los pentecostales de solo Jesús, que niegan la Trinidad y dicen de que Jesús es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo, solamente que a veces se presenta en forma de Padre, a veces como el Espíritu, pero que es la misma persona. Y su prueba, la forma que demuestran de que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque Jesús en la Gran Comisión nos enseña que debemos bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego en Hechos 2, cuando Pedro da su mensaje, dice que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Entonces dan por sentado de que Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, obviamente requiere un poco de estudio para ver el contexto y ver por qué Pedro dice esto para comprender el pasaje. Primero quisiera abordar el tema de que Pedro dice, o sea, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que ver es por qué Pedro dice que debemos bautizarnos y, o sea, arrepentirnos y bautizarnos para ser perdonados. Parece, otra vez a primera lectura, parece que está enseñando de que uno tiene que bautizarse para ser salvo. Y esto como que choca con el resto del Nuevo Testamento, en donde, por ejemplo, Pablo dice en Hechos, cree en el Señor Jesús y será salvo. En donde Pablo en Romanos 10 dice que si crees serás salvo. O sea, 1 Juan 1 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no hay ninguna mención del bautismo en esos pasajes, simplemente de que si confesamos nuestros pecados, si creemos en Jesucristo, de que Dios nos perdona, Dios nos salva. El malhechor al lado de Jesucristo en la cruz no se bautizó y fue al cielo con Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados? Bueno, creo que dos cosas nos ayudan. Primero es el contexto gramatical, de que si prestas mucha atención, ves de que cuando dice arrepentíos, de que está en segunda de plural. Vosotros arrepentíos. Y el resto de la oración para perdón de pecados y recibiréis sigue en segunda de plural. Arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis vosotros el don del Espíritu Santo. Pero cuando llega a bautícese hay un cambio, es un paréntesis gramatical en donde ya va de vosotros a bautícese, tercera de singular, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, parece de que existe un paréntesis gramatical acá, de que arrepentíos va con para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y el bautizarse es un paréntesis de que cada uno debe hacerlo, pero no está ligado gramaticalmente al perdón de pecado. El segundo aspecto del contexto tiene que ver con el momento en que Pedro lo dice. Pedro está hablando a judíos que ya tienen el Antiguo Testamento, ya creen en Jehová, ya creen en Dios y habían escuchado acerca de Jesucristo. Pedro les predica allí en Hechos 2, les presenta el Evangelio, escuchan el mensaje de Jesucristo. Ahora, les pregunto, ¿es posible que alguien allí en la situación histórica, ahí en Jerusalén, 30 después de Jesucristo, escucha el mensaje del Evangelio, escucha el sermón de Pedro, escucha, ok, debo arrepentirme y confesar a Jesucristo? ¿Es posible que esa persona lo haga, pero luego diga, pero ¿sabes qué? No quiero bautizarme. Mejor, o sea, si me bautizo, quién sabe qué va a pasar mi familia. A lo mejor, o sea, mi familia judía me va a rechazar. Mejor, yo voy a seguir a Jesucristo, pero en secreto. No quiero
no quiero confesarlo públicamente. Pues esto pone en tela de juicio si realmente ha confesado a Jesús como su Señor. O sea, si no quiere confesarlo públicamente, pues no sería salvo. O sea, hoy en día que separamos un poquito la confesión de pecados con el bautismo, que viene tal vez unos días, unas semanas después, sí, puede haber una diferencia de tiempo, pero en el contexto de Hechos 2, en que ellos iban a bautizarse en ese mismo día, pues si realmente confesaban sus pecados, si estaban confesando que Jesucristo era su Mesías, el momento de confesarlo era en su bautismo. Entonces, por eso el bautismo está muy, muy ligado a la conversión, porque es algo que hacían de manera inmediata. Se arrepentían y confesaban a Cristo en su bautismo. Por eso están muy cercanos, pero aún así, el punto anterior, en el contexto gramatical, el arrepentimiento es el verbo que está ligado al perdón de pecados. El bautismo es algo que se da por sentado que van a hacer, aunque no ligado al perdón. Y esto, habiendo explicado eso, nos lleva a la segunda pregunta, es de por qué Pedro dice que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, si Jesucristo mismo es el que dice que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y para esa pregunta tenemos que tomar un paso atrás y preguntarnos, pues otra vez, ¿cuál es el contexto? Pedro está hablando a judíos que ya había profesado, ya había confesado al Padre. O sea, creían en Jehová, ya habían confesado, ya profesaban ser creyentes en el Espíritu Santo, en el sentido de que creían lo que decía Génesis 1:2. Lo que rehusaban hacer era nombrar a Jesús como su Mesías. Entonces yo creo que en este contexto de Hechos 2, la razón que Pedro les obliga a esos judíos, recuerden que los gentiles no entran en la iglesia hasta Hechos 10, ni siquiera los samaritanos entran hasta el capítulo 8. Entonces son puros judíos allí que abrazaban el Antiguo Testamento, abrazaban toda la teología de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, la promesa del Mesías, la promesa acerca de Cristo. Lo único que faltaba era decir que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y por eso creo que Pedro les obliga a nombrar que Jesús es mi Mesías. Jesucristo, Jesús es mi Mesías. Yo voy a declarar eso, yo voy a confesar esto públicamente, de que yo soy un seguidor de Él. Eso nos ayuda un poquito a ver la diferencia. Y lo otro, y tal vez terminamos con esto, tenemos que tener mucho cuidado con no siempre duplicar lo que ocurre en una narrativa. O sea, el hecho de que Pedro lo hace de alguna manera, no significa que eso es mandato para ti y para mí. O sea, Pedro también pecaba, o sea, Pablo tenía que regañarlo. O sea, hacían cosas diferentes, eran apóstoles. En Hechos 8 tenemos un caso interesante en donde los samaritanos creen y son bautizados, pero no reciben el Espíritu Santo hasta que Pedro les impone las manos. Sabemos de que eso no puede pasar hoy. Romanos 8:9 dice que todo cristiano tiene el Espíritu Santo habitando en él. Entonces tenemos que tener cuidado de no duplicar todo lo que existe acá, porque hay un contexto particular de por qué Pedro les bautizaba en el nombre de Jesús, ¿no? Son judíos, hay un contexto particular. El mandato de Jesucristo es bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Con los judíos en Hechos 2, que ya habían confesado a Jehová, Pedro les hizo confesar públicamente a Jesús. Pero si tú vas a una persona que no conoce a Dios, que no sabe nada y solamente los bautizan en el nombre de Jesús, es que no estás
obedeciendo el mandato de Jesucristo de bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así que debemos obedecer el mandato de la Gran Comisión y no tratar de imitar el ejemplo de un apóstol que lo hizo de esa manera por alguna razón que a lo mejor ignoramos. Es un principio de interpretación muy importante. Obedecer los mandatos de la Escritura y no siempre imitar o duplicar todo lo que esos hombres caídos hacían. Pero qué gran promesa que nos da Pedro acá, de que si nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos da el regalo, el don de su Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Jesucristo y prepararnos para el cielo.